El poder de la mente maestra, la fuerza impulsora. Noveno paso hacia la riqueza. El poder es esencial para el éxito en la acumulación de riqueza. Los planes son inertes e inútiles sin suficiente poder para transformarlos en acción. Este capítulo describirá el método mediante el que un individuo puede obtener y aplicar poder. El poder puede definirse como conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. El poder, tal y como se utiliza el término aquí, se refiere al esfuerzo organizado, suficiente para permitir a un individuo transmutar el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas que trabajan para alcanzar un fin concreto o definido, en un espíritu de armonía. El poder es necesario para la acumulación de dinero. El poder es necesario para conservar el dinero una vez ha sido acumulado. Determinemos cómo se puede adquirir el poder. Si el poder es conocimiento organizado, examinemos las fuentes del conocimiento. A. Inteligencia infinita. Esta fuente del conocimiento puede ser contactada a través del procedimiento descrito en otro capítulo con la ayuda de la imaginación creativa. B. Experiencia acumulada. La experiencia acumulada del hombre, o esa parte de la misma que ha sido organizada y registrada, podemos encontrarla en cualquier biblioteca pública bien equipada. Una parte importante de esta experiencia acumulada se enseña en las escuelas públicas y las universidades, donde ha sido clasificada y organizada. C. Experimentación e investigación. En el campo de la ciencia y en prácticamente todo otro ámbito de la vida, se están reuniendo, clasificando y organizando hechos nuevos cada día. Esta es la fuente a la que debemos acudir cuando el conocimiento no esté disponible a través de la experiencia acumulada. Aquí también la imaginación creativa debe usarse con frecuencia. El conocimiento puede ser adquirido de cualquiera de las fuentes antes citadas. Puede ser convertido en poder organizándolo en planes definidos y expresando esos planes en términos de acción. El examen de estas tres fuentes principales de conocimiento revela la dificultad que tendrá un individuo que dependa solo de sus esfuerzos para reunir conocimiento y expresarlo a través de planes definidos en términos de acción. Si sus planes son amplios y si son de proporciones ambiciosas, debe, generalmente, inducir a otros a cooperar con él antes de poder inyectar el necesario elemento de poder en ellos. Ganando poder por medio de la mente maestra. La mente maestra puede ser definida como coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía entre dos o más personas para el logro de un propósito definido. Ningún individuo podrá tener un gran poder si no dispone de una mente maestra. En un capítulo anterior se dieron instrucciones para crear planes con el propósito de transformar el deseo en su equivalente monetario. Si usted cumple esas instrucciones con perseverancia e inteligencia y es discriminante al seleccionar su grupo de mente maestra, habrá alcanzado la mitad de su objetivo, incluso antes de que empiece a reconocerlo. Así, para que comprenda mejor el potencial intangible del poder a su disposición mediante una mente maestra adecuadamente seleccionada, explicaremos aquí las dos características del principio de mente maestra. Una de esas características es de naturaleza económica y la otra psíquica. La característica económica resulta evidente. Cualquier persona podrá crear ventajas económicas rodeándose del asesoramiento, el consejo y la cooperación personal de un grupo de personas dispuestas a prestarle su ayuda de corazón en un espíritu de perfecta armonía. Esta forma de alianza cooperativa ha sido la base de casi toda gran fortuna. Comprender esta gran verdad puede llegar a determinar definitivamente su estatus financiero. La fase psíquica del principio del mente maestra es mucho más abstracto, más difícil de captar, porque hace referencia a las fuerzas espirituales con las cuales la raza humana, como un todo, aún no está tan familiarizada.
quizás pueda inferir una sugerencia significativa de la siguiente afirmación. No hay dos mentes que se unan sin crear por ello una tercera fuerza invisible e intangible que puede ser comparada con una tercera mente. Tenga en cuenta que existen solo dos elementos conocidos en el universo: energía y materia. Es un hecho conocido que la materia se puede dividir en unidades de electrones, átomos y moléculas, unidades de materia que pueden ser aisladas, separadas y analizadas. De la misma forma, existen unidades de energía. La mente humana es una forma de energía, una parte de la cual es de naturaleza espiritual. Cuando las mentes de dos personas se coordinan en un espíritu de armonía, las unidades espirituales de energía de cada mente forman una afinidad que constituyen la fase psíquica de la mente maestra. La característica económica de este principio de mente maestra me fue señalado por Andrew Carnegie hace más de 25 años. El descubrimiento de este principio fue el responsable de la elección del trabajo de mi vida. El grupo de mente maestra de Carnegie estaba compuesto por unos 50 hombres, de los que él se rodeó con el propósito definido de fabricar y vender acero. Él atribuía toda su fortuna al poder acumulado a través de esa mente maestra. Si se analiza el récord de cualquier hombre que haya acumulado una gran fortuna y las de muchos de aquellos que han acumulado fortunas modestas, se descubrirá que todos han empleado consciente o inconscientemente el principio de mente maestra. No se puede acumular gran poder por medio de ningún otro principio. La energía es el conjunto de bloques de construcción universales de la naturaleza, con los cuales ella construye cada cosa material en el universo, incluyendo el hombre y toda forma de vida animal y vegetal. A través de un proceso que solo la naturaleza entiende completamente, ella transforma la energía en materia. Los bloques de construcción de la naturaleza están disponibles para el hombre en la energía implicada en el pensamiento. El cerebro del hombre es comparable con una batería eléctrica. Absorbe energía desde el éter, que impregna cada átomo de materia y que llena el universo entero. Es un hecho conocido que un grupo de baterías eléctricas proporcionarán más energía que una sola de ellas. También es un hecho conocido que toda batería individual proporcionará energía en proporción al número y capacidad de las celdas que contiene. El cerebro funciona de una forma similar. Esto explica el hecho de que algunos cerebros sean más eficientes que otros y conduce a esta significativa afirmación. Un grupo de cerebros coordinados o conectados en un espíritu de armonía proporcionarán más energía de pensamiento que un solo cerebro, del mismo modo que un grupo de baterías eléctricas proporcionarán más energía que una sola batería. A través de esta metáfora, se hace evidente que el principio de mente maestra contiene el secreto del poder obtenido por individuos que se saben rodear de otras personas inteligentes. Aquí sigue otra afirmación que nos llevará más cerca de comprender la fase psíquica del principio de mente maestra. Cuando un grupo de cerebros individuales se coordina y funciona en armonía, la energía incrementada generada por esa alianza se pone a disposición de cada cerebro individual en el grupo. Es un hecho bien conocido que Henry Ford empezó su carrera empresarial con la desventaja de la pobreza, el analfabetismo y la ignorancia. Es igualmente conocido que en el inconcebiblemente corto término de 10 años, el señor Ford logró superar esos 3 obstáculos y que, en menos de 25 años, se había convertido en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Relacione con este hecho el conocimiento adicional de que los progresos más rápidos del señor Ford se hicieron patentes a partir del momento en que se convirtió en amigo personal de Thomas A. Edison y empezara a comprender lo que la influencia de una mente sobre otra puede lograr. Avance un paso más y considere el hecho de que los logros más extraordinarios del señor Ford empezaron a producirse tras haber conocido a Harvey Firestone, John Burroughs
y Lothar Burbank, hombres de gran capacidad cerebral, y tendrá más evidencias de que el poder se puede producir mediante la amistosa alianza de mentes. No hay duda de que Henry Ford es uno de los individuos mejor informados en el mundo industrial y empresarial. La cuestión de su riqueza no necesita discusión. Analice los íntimos amigos personales de Ford, algunos de los cuales ya se han mencionado, y estará preparado para comprender la siguiente afirmación. Las personas absorben la naturaleza, los hábitos y el poder de pensamiento de aquellos con quienes se asocia en un espíritu de simpatía y armonía. Henry Ford superó la pobreza, el analfabetismo y la ignorancia al aliarse con grandes mentes, cuyas vibraciones de pensamiento absorbió en su propia mente. A través de su asociación con Edison, Burbank, Burroughs y Firestone, Ford añadió al poder de su propio cerebro la suma y sustancia de la inteligencia, experiencia, conocimiento y fuerzas espirituales de esos 4 hombres. Es más, se apropió y utilizó el principio del mente maestra a través de los métodos de procedimiento descritos en este audiolibro. Este principio también está disponible para usted. Ya hemos mencionado antes al Mahatma Gandhi. Quizás la mayoría de los que han oído de Gandhi lo ven como un pequeño hombre excéntrico que camina sin ropa y causa problemas al gobierno británico. En realidad, Gandhi no es un excéntrico, sino el hombre más poderoso que existe, estimado por el número de sus seguidores y su fe en su líder. Por otra parte, es probablemente el hombre más poderoso que ha existido. Su poder es pasivo, pero es real. Estudiemos ahora el método por el cual obtuvo su enorme poder y que puede ser explicado en pocas palabras. Él obtuvo poder al inducir a más de 200 millones de personas a coordinar sus cuerpos y mentes, en espíritu de armonía para un propósito definido. En resumen, Gandhi logró un verdadero milagro, pues es un milagro cuando 200 millones de personas pueden ser inducidas, no forzadas, a cooperar en un espíritu de armonía. Si usted duda de que eso sea un milagro, intente inducir a 2 personas, las que sean, a que cooperen en un espíritu de armonía durante cualquier periodo de tiempo. Toda persona que dirige una empresa sabe lo difícil que es que los empleados trabajen juntos en un espíritu aún remotamente parecido a la armonía. La lista de las fuentes principales de las que se puede obtener poder está encabezada, como ya hemos escuchado, por la inteligencia infinita. Cuando 2 o más personas coordinan en un espíritu de armonía y trabajan hacia un objetivo definido, se sitúan a sí mismas, por medio de esa alianza, en posición de absorber poder directamente de la gran reserva universal de la inteligencia infinita. Esta es la mayor fuente de poder que existe. Es la fuente a la que acude el genio. Es la fuente a la que todo gran líder acude, tanto si es consciente o no de ese hecho. Las otras 2 grandes fuentes de las que es posible obtener el conocimiento necesario para la acumulación de poder no son más confiables que los 5 sentidos del hombre. Y los sentidos no siempre son confiables. En cambio, la inteligencia infinita no se equivoca. En capítulos posteriores se describirán adecuadamente los métodos mediante los que se puede contactar con mayor facilidad con la inteligencia infinita. Este no es un curso de religión. Ningún principio fundamental descrito en este audiolibro debería interpretarse como algo que tiene la intención de interferir, directa o indirectamente, con los hábitos religiosos de cualquier persona. Este libro ha sido diseñado exclusivamente para instruir al lector acerca de cómo transformar el propósito definido del deseo de dinero en su equivalente monetario. Escuche, piense y medite a medida que escuche. Pronto todo el asunto se desplegará y podrá verlo en perspectiva. Ahora solo está viendo el detalle de los capítulos individuales. El dinero es tan tímido y esquivo como las doncellas de antaño. Tiene que ser atraído y conquistado por métodos no muy distintos a los empleados por el amante que corteja a la mujer de sus sueños. Coincidiendo con ello,
El poder utilizado en el acto de cortejar al dinero no es muy diferente del que se utiliza para cortejar a una doncella. Ese poder, cuando es usado con éxito en la búsqueda de dinero, debe ser mezclado con la fe, debe ser mezclado con deseo, debe ser mezclado con perseverancia, debe ser aplicado mediante un plan. Ese plan debe ser puesto en acción. Cuando el dinero aparece en cantidades conocidas como dinero en serio, fluye hacia aquel que lo acumula con la misma facilidad con que el agua fluye colina abajo. Existe una gran corriente invisible de poder que puede compararse con un río, excepto que una parte fluye en una dirección, llevando a todos los que se encuentran en ese lado de la corriente en dirección a la riqueza, y la otra parte fluye en la dirección opuesta, llevando hacia la miseria y la pobreza a todos los desafortunados que no logran salir de ella. Todo el que ha acumulado una gran fortuna ha reconocido la existencia de esta corriente de la vida, que consiste en un proceso de pensamiento. Las emociones positivas del pensamiento forman el lado de la corriente que le lleva a uno hacia la fortuna. Las emociones negativas forman el lado de la corriente que le lleva a uno hacia la pobreza. Lo anterior contiene un pensamiento de gran importancia para todo aquel que esté siguiendo este audiolibro con el propósito de acumular una fortuna. Si usted está en el lado de la corriente de poder que lleva a la pobreza, el audiolibro puede servirle como un remo, mediante el cual impulsarse a sí mismo hacia el otro lado de la corriente. Pero solo le servirá mediante la aplicación y el uso. Solo escucharlo y emitir juicios sobre lo que escucha en un sentido o en otro no le beneficiará en nada. Muchos pasan por la experiencia de alternar entre los lados positivos y negativos de la corriente. A veces están en el lado positivo y a veces en el lado negativo. El crack de Wall Street del 29 llevó a millones de personas desde el lado positivo hacia el lado negativo de la corriente. Estos millones de personas ahora están batallando, algunas de ellas con desesperación y miedo por regresar al lado positivo de la corriente. Este audiolibro fue hecho especialmente para esos millones. La pobreza y la riqueza a menudo cambian de lugar. La depresión enseñó al mundo esta verdad, aunque el mundo no recordará durante mucho tiempo la lección. La pobreza puede llegar a ocupar el lugar de la riqueza. Cuando la riqueza ocupa el lugar de la pobreza, el cambio se produce a través de planes bien concebidos y cuidadosamente ejecutados. La pobreza, en cambio, no necesita de plan alguno. No necesita que la ayuden porque es enérgica y ruda. La riqueza, en cambio, es tímida y reservada. Tiene que ser atraída.